¿De dónde salgan? ¿Quién cree que hayan ya determinado de dónde van a salir esos 40? De la República. Exacto. El Distrito Federal. Entonces tenemos 14 nombrados por el Congreso de la Unión. Y ya sabemos quién está ahí. Pero para elegir esos 14 no van a tomar en cuenta la votación del Distrito Federal. Van a tomar la votación federal. ¿Por qué tendrán que tomar la votación federal si estamos hablando de una entidad de la República, de nosotros como DF? ¿Por qué tomar la votación nacional? Pues sí, porque ellos quieren seguir. Sí. Y entonces, 14 del Congreso, 14 del Senado, 6 los va a nombrar Peña Nieto y 6 Mancera. Ahí están 40. Y a la ciudadanía no los imponen y 60 van a ser electos, pero ya sabemos cómo son las mañas de las elecciones. Sabemos que van a mover todo su voto corporativo, que van a comprar el voto, porque eso ha sucedido. Entonces, realmente las posibilidades para para que hubiera otro tipo de constitución, 2/3 partes, necesitaríamos cuando menos tener 35 de diputados confiables y diputadas. Y eso es lo que va a costar mucho trabajo. Estamos en un momento muy difícil. Por eso este decreto se ha presentado una acción de inconstitucionalidad para decir no, el Estado está vulnerando nuestros derechos, es inconstitucional. A ver qué dice la Suprema Corte, pero pues ya ven que con la consulta de la reforma energética también no quisieron que nos consultaran de la reforma. ¿Y cuántas firmas se juntaron? Que fueron casi 4 millones, ¿no? Los que se juntaron. Entonces, en este país están coludidos el legislativo, el judicial y obviamente el ejecutivo federal. Es una situación muy difícil. Entonces, lo sustantivo, les decía, se ubica en el 122 constitucional y dice que el gobierno está a cargo de sus poderes locales. Y entonces se van a ajustar a lo siguiente. Esto es del contenido del 122, de los cambios fundamentales. Aquí dice que la Constitución, el poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en lo que ya conocen, ejecutivo, legislativo y judicial, y que no podrán reunirse estos poderes en una sola persona, corporación. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora, aquí hay por eso saqué alusión lo de los derechos humanos, porque en este decreto del 122 se establece que la Constitución de la Ciudad de México establecerá las normas y garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 constitucional. Entonces, ¿qué dice el artículo 1 constitucional? Nos está diciendo que los derechos humanos tienen que ser respetados por toda autoridad y tiene que decidirse atendiendo al mayor beneficio de la persona. Por una parte, y se dice que la Constitución y los tratados están al mismo nivel, porque antes se tenían otros criterios y se decía la Constitución por encima y los tratados abajo, no. Y entonces afortunadamente está esto señalado en el decreto, y de ahí se podría fundamentar que se nos respetaran nuestros derechos. Pero hay que tener muy buena capacidad argumentativa para ir a defender todos estos derechos en la Asamblea Constituyente. Entonces, lo que ya les comentaba, la legislatura ya no va a ser Asamblea Legislativa, sino Legislatura de la Ciudad de México. Y ahí dice en el decreto que se le pueden reelegir hasta por 4 periodos. Entonces, pero esto ya no se va a poder cambiar porque ya es decreto. Ya no quiere decir que sean automáticos, pero si unos diputados ya fueron electos, nadie les impide postularse y con todos esos mecanismos fraudulentos volverse a reelegir hasta por 4 periodos. Imagínense lo que vamos a padecer en esta ciudad. Cuando aquí un compañero, Arturo, usted, que habló de la reelección, ¿no? Mario.
nos comentó de la no reelección. Y vean, ¿cuánta sangre nos costó por la lucha por el sufragio efectivo no reelección? Y ahora, hasta por 4 periodos. Regresamos al porfiriato. Y entonces, 4 periodos consecutivos o de consecutivos. ¿sí? 4 Ahí dice Consecutivos. periodos consecutivos. Ah. Así es como está en el decreto. No es lo que yo les estoy inventando, es de lo que yo extraje del decreto y se lo estoy presentando aquí, porque no todos tenemos tiempo a veces para leer los documentos y a veces decimos, ay, como que estar leyendo, son 20 cuartillas, ay, no, que 30, ¿no? Nosotros aquí nos estamos presentando un resumen de lo más relevante y son consecutivos. Bueno, para que veamos la magnitud del asunto. Y aquí dice que también va a haber alcaldías y también ahí dice que también van a estarse a cargo, van a estar sujetas a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México. La legislatura aprobará el presupuesto de las alcaldías. O sea, aquí hay una centralización. Las alcaldías no van a tener autonomía, van a seguir sujetas al poder central. Y las alcaldías son órganos político-administrativas que se integran por un alcalde y por un consejo electos por votación universal. Van a ser de acuerdo a elecciones también, a la votación proporcional. Pero aquí también se pueden reelegir hasta por un periodo más. O sea, ya está ahí en el decreto. Van a ser entre 7 y 10 concejales, aparte del alcalde o alcaldesa. Ahí viene por un periodo adicional, lo que les estaba comentando. Y los poderes federales continúan ejerciendo el poder. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerce el mando directo de la fuerza pública. Entonces sigue el poder federal también aquí. Esto tiene que ver mucho con la fuerza pública, con el poder político. Ellos van a seguir controlando desde lo federal todo esto. Y el corazón de la reforma que les garantiza esto y que les garantiza, a ver, ¿para qué quieren una constitución neoliberal? ¿Para qué quieren una constitución donde prive el interés privado de los grandes corporativos, de las grandes empresas? ¿Para qué quieren que exista la posibilidad de aprobar los megaproyectos, plazas comerciales? No les interesa el bien común y el interés público. Lo que ellos quieren es favorecer al capital. Lo que se prevé es que ellos quieren una constitución a modo. Y entonces, ¿cómo la van a garantizar? Con estos transitorios. Estos transitorios donde nos están diciendo y entonces está lo fundamental. Dice, en el artículo 2 dicen que van a seguir vigentes las normas actuales, ¿verdad? O sea, mientras no se reforme, no se haga todo este proceso legislativo, entonces siguen vigentes estatuto y todas las leyes. Entonces, decirles, cuando se modifique la Constitución, viene la Asamblea Legislativa a hacer en cascada toda la modificación a las leyes. Pueden modificar la Ley General de Salud, porque ya lo establecieron en la Constitución, pueden modificar la Ley de Educación, echar para atrás la Ley de Adultos Mayores, echar para atrás la Ley de Útiles Escolares, todo pueden modificar. Incluso en algunos sectores hay más preocupaciones. Por ejemplo, ya los panistas dijeron que van a dar marcha atrás con la libertad. Ahora hay pues afortunadamente una visión de avanzada de respeto de todas las personas, y entonces hubo reformas al Código Civil donde ahora las personas, el matrimonio puede ser entre 2 personas. Entonces pueden ser personas del mismo sexo. Ya los panistas dijeron, va para atrás eso. Va para atrás la interrupción legal del embarazo. Pueden echar para atrás y reformar y decir que se va a garantizar el derecho a la vida. ¿Y qué entender el derecho a la vida? Pues el del embrión que una mujer puede tener. Y entonces va para atrás el derecho a la interrupción legal del embarazo. Cuando nosotros sabemos que es un problema de salud pública, que antes morían muchas mujeres porque se practicaban abortos
Y entonces ahora, ¿sí?, con la interrupción legal del embarazo, las mujeres tenemos el derecho a decidir. Y incluso mujeres de Chiapas, de otros estados, vienen aquí porque no tienen un derecho a practicarse una interrupción legal hasta las 12 semanas, ¿verdad? Y entonces eso puede ir para atrás. Entonces imagínense todo, primero es la Constitución y viene toda la cascada de reformas jurídicas. Pero dicen, hasta que se reforme, las leyes siguen vigentes. O sea, vamos ahorita a ver el calendario. Las normas relativas a la elección de poderes locales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 2018. Aquí también va a haber cambios en la legislación electoral. Y también aquí la Asamblea Constituyente, es lo que les decía, está en el 7º transitorio. Lo que ya les comenté, 40 y cómo están distribuidos, ¿verdad? Entonces solamente vamos a poder elegir 60, pero esos 60 con todas las trampas electorales y el ratón loco y las marrullerías que hay, pues realmente cómo va a quedar esa Asamblea Constituyente. Y ya no sé si por ahí Oscar nos hizo apoyo de conseguir las listas de cómo están las listas de los partidos. Por ahí vamos a tener las listas, que si no las conocen, pues conózcalas para que ubiquen cómo están las listas. Y entonces las listas están algunos mafiosillos y mafiosillas por ahí, pues, principalmente pues en el PRI, en el PAN y en todos aquellos partidos. Entonces bueno, ahí pongamos atención. Todos los cargos de la constituyente son honoríficos, no se va a pagar nada. Eso está bien, para que ustedes saben que cuando se hicieron las constituyentes, hemos tenido periodos de constituyentes, cuando se hicieron las 3 constituciones de la Ciudad de México, bueno, yo prácticamente conozco más cuando fue la del 17. Y eran cargos honoríficos, la gente estaba ahí debatiendo y argumentando y era cargo honorífico. Ahora se quedó así como un cargo honorífico, y lo cual está bien. ¿En dónde van a sesionar? Bueno, ejercerán en forma todas las funciones de poder constituyente para la Ciudad de México, y la elección se va a realizar el 5 de junio para instalarse el 15 de septiembre. ¿Qué quiere decir? Que entre el 5 de junio y el 15 de septiembre va a haber un periodo de lucha postelectoral, porque se van a estar haciendo impugnaciones, porque sabemos que hay siempre vicios y es un derecho de impugnar. Después tenemos que va a ser ahora, ¿quién tiene formalmente quién puede presentar un proyecto de constitución? Nada más va a ser. Nada más Mancerita, es el único. Él es el único que tiene el poder de presentar un proyecto, y entonces ya integró a un grupo de notables, que son 28, algunos cercanos a los movimientos, pero lo que ellos dicen, y ahorita vamos a ver a la lista, el arquitecto Enrique Ortiz, la otra vez me lo encontré y me dice, oye, pues es que vamos muy bien, estamos trabajando, está muy bien el proyecto, pero él dice, pero me queda claro que ese proyecto nos los van a cambiar. Porque ¿quién va a decidir qué va y qué no va? La Asamblea Constituyente. Entonces, finalmente esos 40 y el cacho que jalen por la vía de todas las trances que van a hacer, ahí van a tener su mayoría para decidir qué constitución van a hacer. Y entonces, a más tardar el jefe de gobierno tiene que enviar su proyecto en la primera sesión, cuando se celebre la sesión de instalación, es decir, el 15 de septiembre, Mancera debe de enviar su proyecto de constitución, el 15 de septiembre. Y entonces, aprobada y expedida la constitución, no podrá ser vetada por ninguna autoridad. Se va a remitir de inmediato para que sin más trámites se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. O sea, no va a haber ni referéndum, no va a haber nada. Es una reforma fast track de la Constitución. Las constituyentes y todos los procesos se tienen que hacer con tiempo para dar
posibilidades a que la ciudadanía participe, que haga llegar sus propuestas, que se haga deliberación, que se conozca en las calles, que se debate en las escuelas, en los centros de trabajo, en las organizaciones. Eso no va a suceder, a menos que haya algún movimiento que lo esté intencionando. Por ejemplo, están las constituyentes feministas, se está haciendo un trabajo ahí, la asamblea, todos y todas somos constituyentes de organizaciones del movimiento urbano, se está haciendo un esfuerzo, pero por mucho esfuerzo, mientras no haya recursos para promover todo esto, no hay consulta. Y entonces, a propósito de consulta, este fin de semana, el sábado, se van a instalar mesas por parte de Morena y se admiten, voluntarios para recibir la opinión y para que alimente el proyecto redactor de la Constitución que Morena está elaborando. Pero bueno, el caso es de que este proyecto, una vez aprobado por la constituyente, va a fast track. Nada de consulta. ¿Cuándo se va a publicar? Lo terminan de elaborar el 31 de enero, que es el último día, y se va a publicar el 5 de febrero, 4 días después. Seguramente, como nos dejan en estado de indefensión, esto podría ir a litigarse, se podría ver la forma, como no hay recurso, alguna vez intentando los recursos internos y agotando lo que pudiera ser la acción de constitucional y decir hasta aquí llegaron, se podría intentar litigar hasta la Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después que llegara a la Corte, porque esto es una violación grave a nuestros derechos por lo que van a decidir aquí. Y vamos a ver que entonces la Asamblea Constituyente va a sesionar en la calle de Jicotenca, donde estaba la antigua sede del Senado, ahí va a ser. Y a la vuelta está sesionando los viernes a las 5 la Asamblea, todas y todos somos constituyentes de las organizaciones urbanas y civiles, como una información. Pero aquí dice que también, en caso de alguna situación, por ejemplo, que dijéramos, pues vamos a ir a protestar, si por alguna cosa hay alguna disturbio, ellos pueden habilitar otro espacio. Ahí dice ya, ¿no? No es ahí forzosamente. Pueden irse a habilitar otro espacio y sesionar en lo oscurito, o si donde nadie los vea, ¿sí? Todo en confianza, todo va a quedar en familia. Y entonces, ¿pregunta? ¿Y no se puede poner una queja antes de que haga todo eso? Pues ya les decía que era la acción de inconstitucionalidad, que ya se puso. Ya se puso la queja. No es una queja, es una acción de inconstitucionalidad. Nosotros como ciudadanos y los poderes, cuando se ven afectados, tienen 3 formas de control de las acciones, de los actos de autoridad: acción de constitucionalidad, el juicio de amparo y la controversia constitucional. Ya Morena presentó la acción de inconstitucionalidad, lo que les decía es que lo va a decidir ¿quién? Pues la Suprema Corte. ¿Y quiénes están ahí que ganan hasta 600,000 pesos, ¿sí?, por aplicar el derecho en colusión con los poderosos? ¿Cómo? Que no hay derecho a amparo, es anticonstituyente amparar. En el momento en que también podría, sí, el amparo también podría ser un mecanismo, sí, desde luego que se publique. Cuando me empiezan a surtir los efectos de una ley, pero la puedo. Constitución dice que ya no hay derecho a amparo en una reforma constitucional. Pero en este no lo marca, ¿sí? En este decreto. Pero este es, el amparo, la ley de amparo es federal. Y esto, el decreto no hace ninguna mención en ese sentido. Yo lo revisé y no lo dice. Si nos los comentas ahorita, ¿en dónde lo encontraste? Para que veamos. Bueno, ese es el calendario. Así es como está. Y tenemos que las campañas electorales van a empezar del 18 de abril. Vamos a ir. Para esto también hubo candidatos independientes que los obligaron a constituir una asociación civil, a recabar 73, casi 74,000 firmas y a tener su registro ante Hacienda. Entonces era muy difícil ser candidato independiente, y algunos también no son tan independientes, que van a hacer el juego también de restarle votos a los que también, en este caso, pues hay algunos que sí, yo no digo que no, que pueden ser independientes y podrían ser buenas opciones,
pero muy pocos, hay que fijarse muy bien. Y realmente pues hay que revisar con mucho cuidado la lista por los partidos. No se va a hacer campañas por distritos, solamente se va a votar por las listas que son en una sola circunscripción. Se votan las listas de los 60 de cada partido o los independientes, y nada más puedes votar una opción, obviamente. O sea, si pusieras, pues me parece el independiente más PRI, o independiente y Morena, no, se anula el voto, solamente va a ser una opción. Por planillas. Y ahí también hay una cosa que nos afecta muchísimo, por decir, si Morena obtiene la mayoría, ¿no? Ajá, a ver. Sí. Bueno, mire compañeros, si Morena obtiene la mayoría, el problema es que hay 9 partidos en el pacto. Proporcionalmente se van a repartir las candidaturas. Entonces, ¿qué caso tiene que Morena se lleve la mayoría si tiene que repartirlas con los otros 9 partidos? ¿Cómo? Esa es otra cosa. Bueno, de acuerdo a la ley va a ser la asignación de los 60, es de acuerdo a la votación proporcional. No es que Morena los vaya a repartir, sino que, por ejemplo, de acuerdo a la votación va a tener su derecho a sus diputados de acuerdo al índice, a la proporción de votación que tuvo. Entonces tenía que ver. Pero eso es muy difícil. O sea, sí, claro, si fuera el 60, sí, si fuera el 100%, pues sí, tendría los 60, pero ya ven cómo la estrategia va a funcionar, porque dicen divide y vencerás. Entonces vamos a tener listas de 9 partidos, ¿no? Y entre tanto, y agreguen los independientes, las personas no van a saber, van a decir, ¿yo cómo le hago? ¿Por quién voy a votar? Entonces ahí vamos a tener una complicación de información, y que está dando la información a todos lados. Sí, adelante. Comentario del compañero. Buenas tardes. Mira, Irma, básicamente lo preocupante aquí es precisamente el número de diputados, porque ya diste claramente la información de que en la constituyente van a estar 100 diputados para poder hacer la constitución. Ahora bien, sabemos ya que 40 de esos 100 diputados ya están predeterminados, escogidos, elegidos, y que van a ser designados por Marcela Peña Nieto, el Senado y la Cámara de Diputados. Ahí ya hay 40. Seguros que no son de este lado de Moreno, eso es seguro. También está en la parte que es muy preocupante, y lo dice claramente el decreto, que aún teniendo Morena 60 diputados, se requiere las 2/3 partes del constituyente para que pueda ser aprobada la Constitución. Es decir, que ni siquiera con los 60 diputados libres que están para ser votados se logran las 2/3 partes. Si ustedes hacen unas cuentas, serían 66 diputados, las 2/3 partes. Así es que hay que tomar muy en cuenta eso. Y el otro aspecto, que es todavía más preocupante, son las declaraciones de Martí, de que Martí dice que no va a imponer a los diputados a los que tiene derecho Moreno, como lo van a hacer los demás partidos. Es decir, de los 14 que hay en la Cámara y 14 que hay en el Senado, ahí se da la jugada para hacer elecciones y designaciones de diputados. Es decir que esto es preocupante, porque si se trata de conseguir votos, pues por ahí ya se pierden quizás 4 o 3 diputados que podían ser designados por Morena. El argumento de Martí es que, como están en contra de la imposición, Morena dice que es congruente y no le entraría por la parte de la designación porque es una imposición. Eso es un razonamiento políticamente válido y me parece que es importante, ¿no? Pero como aquí nos interesa la parte de la integración de la mayor cantidad de diputados de avanzada,
y que pudieran tener en sus principios